eso se queda, todo lo que es dimensionamiento, todo lo que es conductores se los comparto como siempre, esta información. Si se escucha cortado, dícenme, chicos, con la señal de internet vengo horrible esta semana. O sea, peor que otras veces. Ahí está. Bien. Bueno, este es uno de los apuntes. Son alrededor de 4 o 5. En esta primera parte, o sea, no les voy a leer todo el apunte, les voy a comentar por ahí los aspectos más relevantes. ¿Sí? Por favor, si se escuchan mal, alguien que me avise. En esta primera parte se comenta únicamente el tema de los tipos de conductores que se utilizan, algo ya conversado. Ya dijimos que en baja tensión predomina lo que es el cobre para material conductor y en lo que es media y alta tensión el aluminio. No obstante, el conductor de aluminio es empleado en líneas de baja tensión, por ejemplo, los cables preensamblados que se ven en el tendido aéreo, acá en la Ciudad de La Plata, o también enterrados. Ese conductor negro, bueno, es de aluminio. Un tema económico. Bien. Después, otra forma de ver el tema de la resistividad o la resistencia de los conductores, esto ya lo vimos creo en la práctica 4 o 5, si no recuerdo mal, la resistividad, o física 2 también lo pueden ver, la resistividad, la resistencia de un material se puede calcular en función de su resistividad, ¿sí? Su longitud y la superficie del mismo. Bueno, eso es una forma que tenemos de poder calcular la resistencia de un material. Esto a modo simplemente recordatorio nomás, pero justamente la mención de esto hace un detalle que por ahí esto sí no lo conversamos en la clase anterior, y es, si se fijan, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí?, en donde se calcula la resistencia de un conductor. En el primer caso se está calculando la resistencia, ¿sí?, de un conductor, en este caso 100 metros, para una sección de cobre de 2,5 milímetros. Y ahí le da un número, 0.689 ohm. Y usa un valor de resistividad para el cobre. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tomamos un catálogo de un fabricante de cables, acá en este caso habla de Pirelli, pero podría ser Marleau, Sinet, IMSA, cualquier otro, vamos a ver que si nosotros tomamos ese valor de resistividad que nos proporciona el fabricante, en todos los casos va a tener cierta diferencia respecto a un cálculo que hagamos nosotros considerando la resistividad del cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tomamos la resistividad del cobre, que podemos sacar de un libro, de una tabla, esa resistividad está considerada sobre el cobre, pero como un material puro, ¿sí? Obviamente los fabricantes de cables no utilizan cobre puro, ¿sí? Los hay de distintas calidades según el tipo de fabricante, pero no va a ser un cobre puro, perdón. Con lo cual ahí va a surgir una pequeña diferencia en cuanto al valor de resistividad o de resistencia. Este mismo cálculo está verificado para un fabricante, Pirelli, y les da, por ejemplo, esto que les resalté yo acá, 0.798. Anda en el orden, pero bueno, claramente no es lo mismo y es importante, bueno, hacer notar esta diferencia. Digo, a los fines que ustedes se los van a encontrar de distintas tablas de conductores, para quien ande un poquito más en esto, y más si lo compara contra el valor del cobre puro. En este ejemplo hay un similar, pero bueno, con el aluminio, y la situación es la misma. Se toma la resistividad del cobre, ¿sí?, la que tenemos acá arriba, del cobre no, del aluminio como material puro, y se lo compara contra un cálculo, ¿sí?, de un fabricante en un conductor de aluminio.
Fíjense, en este caso, para una distancia, una sección de 25 milímetros, 1000 metros, tenemos una resistencia de 1.143 ohm con una resistividad de aluminio puro contra un fabricante, ¿sí?, que nos da 1.31. Insisto, anda en el orden, pero bueno, no es lo mismo. Claramente esto, algo importante de hacer notar de esto también, no solo esa diferencia, que va a depender según la calidad del proveedor, ¿sí? El proveedor, por el proveedor me refiero a fabricante de cable, sino también, obviamente, esta resistencia. Fíjense que aparte estamos hablando propiamente de la resistencia del conductor, está directamente relacionado con las pérdidas, ¿sí? No se imaginen una casa, ya les digo, piensen a nivel industria esto, o transmisión de energía, y cuadrado de R, Joule, son pérdidas y es un número importante, digo. O sea, en la industria estos números empiezan a pesar, ¿sí?, en grandes longitudes y en secciones importantes, ya sea de cobre o aluminio. Y más en lo que es generación de energía, en donde las pérdidas toman un valor muy importante. Bien. Otro aspecto, que esto también ya se vio en otras prácticas, es el tema del incremento de la resistencia en función de la temperatura. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, no es nada nuevo. Por este motivo, justamente por el incremento de la resistencia en función de la temperatura, es que los conductores, ¿sí?, están fabricados para operar a con una temperatura de diseño que no es la temperatura ambiente o la que sería un laboratorio de 20-25 grados. ¿Sí? Los cables están diseñados para los dos valores, pero generalmente el que se usa para cálculo es el valor que proporciona el fabricante, que es a 70 y generalmente a 90 grados centígrados, ¿sí?, porque es la temperatura de funcionamiento nominal del cable. Otro aspecto más es el tema de la aislación de los conductores, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado, lo que era PVC, para todo lo que responde a la IRAM 2183, ¿sí?, que es cloruro de vinilo, y polietileno reticulado XLPE, que responde a la IRAM 2178. El conductor de PVC, lo más utilizado es todo en lo que es baja tensión o instalaciones de tipo domiciliarias, ¿sí? Y el XLP es el que se utiliza en la industria, entendidos soterrados o lo que es enterrado, o entendido de bandeja, pero mayormente, bueno, en la industria lo van a encontrar en todos lados y en todas esas formas instaladas. Otro detalle a comentar, que esto no solo se había comentado, es a modo por ahí, para que lo tengan presente nomás, no es que vamos a andar eligiendo el color de los cables, pero bueno, sí que principalmente lo que es en sistemas trifásicos, ¿sí?, se suelen identificar las fases con el color rojo, castaño, que es una especie de marrón, y negro, y el neutro en celeste. Cuando se solicita el conductor también de protección, ¿sí?, que es el de conductor de tierra, es ese conductor verde-amarillo, ¿sí? Estos colores acá que se indican son por norma, ¿sí? ¿Puede ser, Pablo, que antes la conexión a tierra se hacía con un hilo de cobre nada más? Antes mucho... Te cuento mi situación. El otro día me pasó que tuve que arreglar algo en una instalación vieja y encontré adentro de de estos flexible me sale, caño corrugado, un hilo de cobre que salía para conectar a la tierra. Me dio un toque de cagazo, ¿no? Ver un cable vivo que entra a una boca donde entran otros cables. Tipo de un hilo de cobre es como si fuese un cable, propiamente un conductor, así como enroscadito de cobre desnudo. ¿A eso te referís? ¿O propiamente Exacto. un hilo en el sentido de un alambre? En la estructura del cable de cobre trenzado. Pero pelada.
pelado, sí. Sí, eso prácticamente en los años 90 eran así las instalaciones. Un conductor que depende de la sección de la corriente de cortocircuito. En las casas generalmente andaba en 2,5 mm el conductor, y era un conductor de alambre así enroscado, como si fuese un cable que recorría toda la instalación, con lo cual era después técnicamente imposible, si vos no pasabas ese cable junto con el resto de antemano, después intentar pasar un cable por la cañería era imposible. Sí, antes eran así. Y en la industria se sigue utilizando, aunque algunas normas así no lo especifican, digo, hoy te piden, por ejemplo, en todo lo que es bandejas portacables, les digo, en algunos lugares se instalan kilómetros de bandeja. Bueno, por normativa se tiene que llevar un conductor de protección verde-amarillo. O sea, es un conductor de una sección ya más importante, como para que se den una idea, mínimo va a ser la sección de una virome, y ese cable tiene que estar aislado con esta cubierta verde-amarillo. También es práctica a veces común, cuando la norma lo permite, digo la norma propia de la empresa o el cliente que pide hacer ese proyecto, hacerlo con un conductor de cobre desnudo. Entonces lo que se hace, se pone toda esa bandeja o toda estructura metálica, se la va conectando a tierra. La finalidad en ambos casos es la misma, y es de proteger ante alguna posible falla de un equipo, por ejemplo un motor que tenga una carcasa, que tenga una fuga de corriente. Bueno, hacer que esa corriente drene a través de un conductor de puesta a tierra, justamente que drene con un camino más sencillo a tierra, una jabalina, y no hacia el contacto de una persona. Bien. Bueno, acá se menciona, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, tanto para lo que es el conductor de PVC como el XLP. Si se fijan acá, habla de 160 grados y 250 grados para el XLP. Esa es temperatura que puede llegar a alcanzar, o la máxima temperatura admisible ante una falla de cortocircuito. 250 para el XLP y 160 para el PVC. Esta temperatura está asociada a un factor K, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante, que nos lo proporciona el fabricante. Lo único que tenemos que saber nosotros es si es PVC o XLP, y en base a eso vamos a elegir nuestro factor K, con el cual vamos a poder verificar si el conductor que nosotros estamos calculando, ¿sí?, puede soportar una corriente de cortocircuito. Cuando hay una corriente de cortocircuito, imagínense que la temperatura en el conductor se eleva mucho, y eso va a poner en riesgo nuestra aislación. Lo vamos a tomar más adelante igual el tema. Después, aparte de lo que es el PVC y el XLP, tenemos algunas características de los conductores, que es este LSOH, esta sigla que ven acá. Por ahí no van a estar después con la sigla ustedes, pero como estén trabajando, sí se habla mucho de lo que son conductores libres de halógenos, o que sean resistentes al fuego. La idea principalmente, y ya salió por norma, inclusive los cables de nuestras casas así deberían ser, y no se venden cables que no sean así, son conductores que liberen humos cuando se prendan fuego. ¿Sí? Antes era común que los conductores, una vez que había un incendio o por una falla de cortocircuito, lo que sea, se prendían fuego, bueno, liberaban ciertos humos que eran tóxicos, y aparte mucho humo. En este caso lo que se hace es, tienen ciertos componentes, el material aislante, que bueno, evitan que liberen humos, mucha cantidad de humos, y aparte humos tóxicos. Eso para empezar. Después hay otros conductores que ya son especiales, que ya son retardantes a la llama, que no es que no se van a prender fuego, sino que tienen cierto retardo a prenderse fuego. Son conductores especiales y obviamente mucho más costosos que estos que les estoy mencionando, con características de PVC o XLP. Bien. Tema caída de tensión, esto ya lo habíamos visto. Dijimos que la resistencia del conductor se puede descomponer en una parte resistiva y otra inductiva. También hay un tema de capacidad,
pero eso ya dijimos que para lo que es media tensión y alta tensión, en baja tensión se desprecia, ¿sí? Es una capacidad que se genera entre conductor y tierra. ¿Qué más? Otro aspecto acá, que también lo habíamos dicho, que todo para lo que es conductores de baja tensión, y esto es más bien a modo de concepto, y esto puede ser alguna de las preguntas que se pueden llegar con las que se pueden llegar a encontrar ustedes, y es que, bueno, justamente para secciones menores a 50 milímetros, ¿sí? Uno podría llegar a despreciar para sus cálculos lo que es el tema de la reactancia. Para secciones mayores a 50 milímetros, ya la reactancia de los conductores entra a tomar preponderancia en comparación de la resistencia, ¿sí? Esos son aspectos más bien conceptuales. Lo mismo que por ahí, que acá no lo menciona, con el tema de las longitudes, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de longitudes cortas, también 50 metros, bueno, es de esperar que la reactancia en los conductores sea algo pequeño y no tome valor. Acuérdense que la reactancia es un numerito chiquito. Ahora bien, si estamos calculando longitudes largas, ya por arriba de los 100 metros, dependiendo del tipo de sección que estamos utilizando, bueno, ahí sí hay que tenerlo en cuenta el tema de la reactancia, porque bueno, va a afectar la caída de tensión de nuestro conductor. Eso después también con los calculitos se van a dar cuenta. Bueno, este es un tema también que se va a abordar más adelante. Por ejemplo, en este ejemplo dice un conductor de 6 milímetros, posee un valor que es un delta U, lo denomina, y fíjense que no lo expresa ni en por ciento ni en vol, sino lo expresa en vol-ampere por kilómetro. ¿Sí? A continuación después se dan la longitud de la carga, ¿sí?, del cable y la corriente que toma. Este número, este delta U que indica acá, 6,5 volt-ampere por kilómetro, es un dato que nos da el fabricante, generalmente en conductores de PVC, ¿sí?, que responden a la IRAM 2123, en donde con este valor lo que está haciendo es una forma aproximada, ¿sí?, de calcular la caída de tensión. En este caso, y fíjense también por qué lo está dando en lo que es conductores de PVC y no de XLPE, justamente acá lo que está considerando es únicamente la caída de tensión asociada a la resistencia. Y en cierta forma está despreciando lo que es la caída de tensión en la reactancia. Y justamente por ser cables a veces de poca sección y longitudes cortas. Este valor sale obviamente de tabla, ¿sí?, y con una cuenta sencilla, ¿sí?, teniendo obviamente la longitud y la corriente que toma la carga, nos permite determinar automáticamente la caída de tensión. Digo, si bien es una cuenta, pero es una cuenta sencilla. Acá no estamos teniendo prácticamente ni en cuenta el factor de potencia, pocos aspectos, digamos. Es una forma aproximada, ¿sí?, y rápida de calcular la caída de tensión. Más adelante vamos a ver de dónde sale este valor, ¿sí?, y está indicado en las tablas. Y también vamos a ver que hay tres formas de calcular la caída de tensión. Una es esta, que vamos a volver a ver, que es la aproximada, la exacta y la convencional, que es la que les comenté el otro día. Bien, dimensionamiento de un conductor. Básicamente acá están indicados en estos 7-8 puntos, ¿sí?, son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestros cálculos o verificar la sección o seleccionar la sección de un conductor a utilizar. El primer punto a definir es la tensión nominal del cable, ¿sí? Acá dice, bueno, 380, en realidad que decía 3 por 380, está hablando de trifásico. También, ojo, hay sistemas trifásicos, 3 por 220, que puede ser.
No necesariamente el sistema trifásico es exclusivo de los 380 volts, ¿sí? Hay distintos niveles de tensión, pero bueno, el más común es 3x380, o sea, 380 volts. Al margen de eso, también el nivel de tensión podría ser 220 volts y seguimos en baja tensión, como también podría ser 13,2 en media tensión. Con lo cual, primero hay que ver qué nivel de tensión voy a utilizar o cuál es mi sistema para poder saber qué tabla corresponde, porque cada tabla de cable está especificada en función del nivel de tensión al cual voy a emplear los conductores. Otro punto a tener en cuenta es determinar la corriente del conductor, ¿sí? Esto o bien es dato, lo cual no siempre es lo más común, o directamente lo voy a tener que calcular. Por ejemplo, me dan un motor y me dicen que te calcule su corriente. Después hay que elegir el tipo de conductor a utilizar, ¿sí? Y la forma de instalación. A veces tenemos posibilidad de elegir la forma de instalación y otras veces la forma de instalación está condicionada a situaciones particulares, ya sea de un proyecto o que no tenemos otra opción. Cuando hablamos de tipo de conductor, estamos hablando justamente, vamos a definir si es de PVC o de XLPE. Todo lo que sea subterráneo o en bandejas, tengan presente que va con XLPE. Bueno, acá les hago una mención más respecto a este tema, que es la disipación de calor, ¿sí?, del conductor. Hace referencia a que claramente no es lo mismo un conductor que lo voy a tener enterrado 1 metro bajo tierra contra otro que lo voy a tener dentro de una bandeja, por ejemplo, al exterior, donde le voy a estar pegando en el verano todo el sol, con lo cual el cable por ahí esté no solo a la temperatura propia que le va a transmitir el I cuadrado R, sino inclusive expuesto a los rayos del sol. Bueno, todos esos factores hacen que nuestro conductor, ya ahí no por caída de tensión, sino por corriente admisible, y lo que es la disipación térmica, se vea afectada. Se llama derrateo eso, y después se lo voy a comentar con algunas formas de tendido de conductores. Otro tema más es la sección, determinar la sección por el criterio, capacidad de conducción de corriente. El tema de la capacidad de corriente justamente es ver si el conductor que yo voy a elegir, ¿sí?, tiene una corriente admisible mayor a la de mi consumo, ¿sí? Es sencillo como eso. En base, es el primer punto, luego de haber definido nivel de tensión, forma de tendido, tipo de cable y demás, es el primer punto a tener en cuenta. Bueno, en función de la corriente de mi carga, no sé, 10 amperes, bueno, voy a buscar un conductor que como corriente tenga mínimo de 10 amperes para arriba que aguante. Otro punto es verificar la corriente de cortocircuito, que está asociado al límite térmico, lo vamos a ver en detalle eso. Después, verificar lo que es caída de tensión. Esto ya lo habíamos empezado a hacer en la clase anterior. Y otro punto es verificar el cumplimiento de las secciones mínimas exigidas por la norma a aplicar. En este caso, la otra vez les había comentado yo que quien rige los niveles de las secciones mínimas, como las caídas de tensiones, entre otras cosas, era la AEA. Son 3 siglas que son la Asociación Electrotécnica Argentina, la cual nuclea todos estos criterios y algunos otros, varios más, y nos definen cuáles son las secciones mínimas a utilizar en los distintos circuitos. Por ejemplo, les indica cuáles son las secciones a utilizar en una instalación de algo sencillo como eso. Bueno, les va a indicar que como mínimo para la línea de toma corriente que tienen en la casa de ustedes, no pueden poner una sección más pequeña de 2,5 milímetros. De ahí para adelante, en función del tipo de los metros cuadrados, tipo de instalación, cantidad de personas que habitan la casa y demás, bueno, van a estar especificando esa sección de conductor. Mismo para los circuitos de iluminación, también, como mínimo, una sección de 1,5 milímetros. Y así les va condicionando, ¿sí?,
al margen de que ustedes verifiquen por corriente admisible y por caída de tensión, que podrían hacerlo con un conductor de, por ejemplo, 1 milímetro, bueno, no, hay normas, a veces honestas y a veces particulares de una empresa que condicionan la sección de los conductores a emplear. También en las tablas se van a encontrar con que habla de categoría 1 y categoría 2. Bueno, eso está asociado puntualmente a si se prevé que el conductor pueda estar fuera de servicio una X cantidad de tiempo o no. Está a eso vinculado. Imagínense que hay sistemas que no pueden fallar nunca, ¿sí? Y hay otros, bueno, si falló, no me es tan crítico, no me la complica mucho, digamos. Bueno, en función del tipo de categoría es cuán crítico también es el conductor. Nosotros habitualmente no vamos a manejar todo lo que es con categoría 2, no es función de la cátedra estar especificando el tipo de categoría, pero bueno, sí para que lo tengan presente y cuando vean la tabla categoría 1, categoría 2, que es todo esto, bueno, está haciendo un poco mención a lo que es la criticidad del servicio al que está vinculado ese cable. Después también otro punto, fíjense en esta tabla, en donde les da distintos niveles de tensión, ¿sí? De tensiones nominales y tensión de servicio de la red. ¿Sí? Ejemplo, en algún momento se corta el zoom. 13,2 kV es la tensión nominal de por ahí de una red, sin embargo los cables están diseñados para un nivel superior, 14.500 o 14,5 kV, manejando en todos cables de 1.1 kV. Antes los cables de baja tensión, antes de años 90, por ahí más abajo, solo aguantaban 600 volts. Ya hace tiempo esos cables quedaron en desuso y para lo que es baja tensión tienen que ser mínimo un nivel de aislación, se dice, de 1,1 kV o 1100 volts. Todos esos cables de 600 quedó para lo que es señales débiles, que es todo lo que es telefonía, transmisión de datos y demás. No es nuestro caso. Bueno, esto hace mención a él, lo que les comentaba, la corriente de proyecto o nominal del cable. Bueno, esto también se los comenté. La capacidad de la corriente también está comentado. Instalación en aire, instalación en enterrado. Bueno, sobre esto también algunos factores, no vamos a entrar en demasiado en detalle nosotros esto, pero bueno, justamente en aire se utiliza como temperatura de diseño a los conductores 40 grados, una terna de cables unipolares agrupados en contacto mutuo o bipolar. Imagínense, cuando dice instalación en aire, sí, todos tienen presente lo que es una bandeja portacables, chicos, ¿no? Lo que le había dicho, por ejemplo, lo más sencillo es lo que tenemos en los pasillos de la facu. Imagínense esas bandejas que son, algunos ya las habrá visto, son bandejas tipo escalera, que propiamente se parecen a una escalera, donde de zinc y algunas van dispuestos sobre esos perfiles todos estos cablecitos. Bueno, obviamente esto está haciendo un poco mención a que no es lo mismo tener un cable unipolar con su retorno, por decir, fase y neutro, a tener varios cables dispuestos uno al lado de otro o un conductor tripolar. Lo que va a hacer eso es un poquito lo que dice acá, justamente es la renovación del aire. O sea, si yo tengo una capa de muchos conductores, uno apilado arriba del otro, y no va a haber cable cubierto por otros conductores, con lo cual la disipación térmica es menor. Eso va a hacer que pueda transmitir menos corriente.
Hay unas tablas que te indican esos factores, después se las voy a comentar. Para lo que es una instalación enterrada, se considera una temperatura de diseño de 25 grados. Les habla de resistividad térmica, ¿sí? Que esto es una forma de cuánta calor disipa en función de la profundidad, ¿sí? Y bueno, da una particularidad en función de la instalación, la profundidad de instalación de tensión. Por ejemplo, 6,6 kV, 70 centímetros, 23 kV, 1 metro. Estos valores son valores de tabla, ¿no? Esto es como mínimo. Después hay ciertas normativas que hacen un poco más restrictivas las condiciones del cable. Bueno. Estas son las tablas que nos vamos o las tablas que vamos a estar utilizando nosotros. Por ejemplo, esta es para PVC, en la primera tabla. Responde a la IRAM 2183. Y esto ya se los comenté la otra vez. Esta tablita por ahí es un poco más práctica que la que vimos antes, en donde las características del conductor estaban separadas. ¿Se acuerdan? Teníamos las propiedades físicas, eléctricas, por un lado. Bueno, esta trata de juntar un poquito todo eso. Por ejemplo, fíjense en la columna de la izquierda, donde habla de la sección del conductor, ¿sí? 10 milímetros. Les dice el diámetro del conductor, ¿sí? El diámetro del alambre, después acá les da 6, el diámetro del conductor, ¿sí? Esto es importante no solo para saber el radio de curvatura de los conductores, sino para saber cuánto espacio me van a estar ocupando dentro de, ya sea una cañería o una bandeja, el peso del conductor. Y acá hay 2 puntos. Fíjense en la columna, acá donde tengo el cursor, ¿sí? Que dice intensidad de corriente admisible en cañería, y a la derecha intensidad de corriente admisible en aire. Y bueno, ellos ya pueden notar la primera diferencia. Por ejemplo, para el cable de 10 milímetros, ¿sí? En cañería les dice que ese conductor aguanta 42 amperes contra 50 que aguanta el aire libre. Justamente está hablando de la disipación térmica que puede tener el conductor. Y este ya es un dato que nos está dando el fabricante, ¿sí? No es que tuvimos que nosotros afectarlo de ningún coeficiente o coeficiente factor que están tabulados. Bien, entonces entre estas 2 columnas, dependiendo del tipo de instalación, nosotros vamos a saber cuál es la corriente admisible. Y después por otro lado les da la caída de tensión, ¿sí? Expresada en volampere por kilómetro. Eso como forma rápida y aproximada. Y a la derecha, directamente, si no, les da el valor en ohm por kilómetro. Con lo cual ahí tenemos que hacer nuestro cálculo en función del factor de potencia y demás. Bueno, acá le dice ciertas particularidades y consideraciones del fabricante respecto a esta tabla, como por ejemplo la cantidad de cables en la cañería, ¿sí? 3 cables en una cañería embutida. En función de eso están los datos. Bueno, esa nota justamente hace mención a algunas características o unos factores de corrección que se los voy a mencionar. Hay algunos cálculos que piden que utilicemos estos factores. Mismos son como estos factores que les estoy sombreando acá. Todos esos factores se llaman de rateo y lo que hace es que nuestro conductor pueda aguantar un poquito más, y en la mayoría de los casos siempre es al contrario, hace que nuestro cable aguante menos, como era el caso que les comentaba recién, de lo que era el aire libre te aguantaba, no sé, 52 amperes, y ya si lo pones en cañería te aguanta, no sé, 46, bueno, seguimos sumando factores, ¿sí? Que por ejemplo, si mandamos, en vez de un circuito, mandamos 3 circuitos, o sea, 3 conductores trifásicos que alimentan distintas cargas,
Bueno, eso de juntar 3 conductores en una cañería hace que aguante menos. Por ejemplo, le va a dar un factor, va a decir 0,6. Y así otro factor que te va a decir, y no solo eso, que si le pones en vez de dentro de una cañería, lo mandás por una bandeja, bueno, ahí lo vas a tener multiplicado por un factor más chiquitito, un 0,7. Y conclusión, ese conductor que antes nos aguantaba 46 amperes, termina aguantando 25, con lo cual ya no te verifica ni la caída de tensión, ni la corriente admisible, y uno termina colocando, en vez de un conductor de 10 milímetros, por ejemplo, uno de 35. ¿Sí? Son un montón de factores que hacen un derrateo de lo que es la corriente admisible del conductor. Después le voy a mostrar unas tablas, son sencillas de visualizar. Tampoco vamos a entrar en gran detalle para hacer esos cálculos, más que algún otro factor. Bueno, la otra tabla que vamos a utilizar también es la que responde a la 2178, conductores todo el XLP. Recuerden que son los conductores, y soy reiterativo con esto porque después se cometen los errores. Son todo cable que vaya enterrado o en bandeja. Es este tipo de conductor. A diferencia de la otra tabla, esto no tiene expresada en la forma aproximada, en los volamperes por kilómetro. Los datos que les proporciona es la misma, o son los mismos: sección, diámetro del conductor, peso del conductor, una corriente admisible enterrada, otra en aire. Y como importante destacar es que no solo nos da el valor de resistencia del conductor, nos da el valor de reactancia. ¿Sí? Dato importante respecto a la otra tabla. Esta tabla se puede dividir en 4 hojas, pero también importante es que les dice si es un conductor unipolar, bipolar, 2 conductores, tripolar, una carga trifásica como fue por ejemplo el motor, o tetrapolar, un tablero colocado a distancia o una instalación X, en donde se requieran las 3 fases más el neutro. Claramente esto tiene que ser dato, o el calculista, en este caso ustedes, tienen que leer el enunciado e interpretar qué tipo de conductor es el que se tiene que emplear. Chicos, de las tablas, ¿algunos tienen alguna inquietud o duda? Ah, ¿no? Creo que se pueden manejar las tablas en termodinámica, esta es mucho más sencilla. Bueno, hasta acá, chicos, entonces ninguna duda. No, todo bien. Perfecto. Bueno, ya habíamos indicado algunos puntos que eran entre 7 y 8 puntos a tener en cuenta, ¿sí? Que recuerden identificar primero dónde utilizar el conductor, nivel de tensión, después verificamos la corriente admisible, caída de tensión, que verifique las secciones mínimas especificadas en las normas, y otro aspecto más que era la verificación ante el cortocircuito. Bueno, esto es una verificación sencilla. Esto sale de la norma, ¿sí? En donde S tiene que ser mayor o igual que la corriente de cortocircuito, la raíz de T dividido K. Sencilla. Ahora, S es la sección a verificar. Por ejemplo, una sección de 10 milímetros. Esa ICC debe ser la corriente de cortocircuito. Salvo que me la especifiquen y me digan cuál es su valor, la voy a tener que calcular. O sea, si no me dan el valor, por ejemplo, no sé, 2,5 kiloamperes, la tengo que calcular y la puedo calcular en función de mi conductor y el tipo de carga. Después lo vamos a hacer. Después, raíz de T, o raíz cuadrada de T, T es simplemente el tiempo y el conductor. ¿Sí? Lo más común son las termomagnéticas, similares a las que tienen cada uno de ustedes en las casas, o también se utilizan fusibles.
Generalmente T, por norma, se define en 1 segundo. Con lo cual, si nadie me dice nada para mi cálculo, utilizo 1 segundo como tiempo de actuación de mi interruptor. Se resume sencillo ese numerito entonces. Salvo que me digan lo contrario, por ejemplo, puede ser 0,5 segundos, 0,25. Pero generalmente eso tiene que ser dato. Y si no es dato, lo asumo en 1 segundo, que es por norma. Y K, esa constante depende del tipo de conductor. Va a depender, primero, si es de PVC o de XLP. Y a su vez, también va a depender si es de cobre o de aluminio. O sea, voy a tener, como pueden ver acá, la combinación de estos 4 numeritos. Lo más común para nosotros va a ser que sea o 115, conductor de cobre en PVC, o 143, conductor de cobre XLP. Los otros 2 casos son justamente para PVC y XLP en aluminio. La verdad no vamos a utilizar ese tipo de conductor. Al margen de eso, no tienen por qué acordarse este número, están todas en las tablas. Bueno, después, o sea, con el valor de K que sale de tabla, el T que sale de la norma, y la ICC que bien o es dato o lo calculo, bueno, tengo que verificar que todo este numerito, esta cuenta, sea menor a la sección del conductor utilizado. Si es mayor, sería algo similar a los casos anteriores, donde no verifica ni la corriente admisible o la caída de tensión, y tendré que pasar a una sección, la inmediata superior. Recuerden siempre, cuando hacemos los cálculos de dimensionamiento de conductores, lo que estamos buscando es la sección económica, ¿sí? No va a faltar siempre alguno que no verifica con 4 milímetros y automáticamente salta un cable de 10 milímetros y dice, este sí verifica. Sí, fantástico, verifica, pero el de 6 también verificaba y económicamente era el cable que debe utilizar. Siempre estamos buscando eso, lo más económico. Bueno, respecto a lo que es verificación ante el cortocircuito, o sea, imagínense que esta verificación justamente es para que no se funda el conductor, ¿no? El cobre se la va a aguantar. Lo que va a pasar acá es que se nos va a deteriorar la aislación ante un posible cortocircuito. Y eso es lo que nosotros estaríamos verificando con esta cuentita. De esta cuentita, o de esta expresión, lo que se puede desprender a veces es que nos pidan el tiempo de actuación, en cuánto tendría que estar seteado ese tiempo. Ustedes en las casas no tienen posibilidad, con las térmicas convencionales, de modificar ese tiempo, pero bueno, hay interruptores que permiten ajustar esos tiempos para que actúen en forma más rápida y despejar la falla más rápida y evitar que se deterioren los conductores. Con lo cual se puede preguntar qué tiempo sería el adecuado para poder emplear cierto tipo de conductor, o les pide directamente verificar, calcular una corriente de cortocircuito, cuál sería la máxima corriente de cortocircuito que se pudiese aguantar el cable o soportar el conductor. Bien, estas expresiones ya se las había mostrado otra vez. Es la caída de tensión en circuitos monofásicos y en circuitos trifásicos. Prácticamente la misma expresión, lo que cambia en uno es el tema de utilizar el 2 para circuitos monofásicos y el raíz de 3 para circuitos trifásicos. Y bueno, obviamente un dato a tener en cuenta, acá hace mención en lo que es circuitos monofásicos, como la U de fase, en el circuito monofásico, la única que tener de lo que es tensión de línea. Explicación de cada uno de los componentes de la fórmula. Esto también lo habíamos visto, esto sí lo van a tener que recordar. Las caídas de tensión en circuito de iluminación, fuerza motriz y caída de tensión en los arranques. Acá les dice inclusive el 10%, porque en la industria es muy común que se utilice el 10% y no el 15% para la condición de arranque de los motores. Bueno, circuitos
alimentadores en media tensión 7, pero bueno, no vamos a estar calculando eso. Esta tabla que ven acá es un extracto de la EA y justamente hace mención a esas secciones mínimas, es una parte, sí, parte nomás, ¿sí? Secciones mínimas a utilizar. De ahí para arriba sí puede utilizarlo. Y esto está justamente para instalaciones domiciliarias. A modo de ejemplo es muy amplio el tema. Y la idea es que no es que ustedes se pongan a calcular, a diseñar instalaciones de casas. Pero sí, bueno, es importante este párrafo que está acá debajo, que hace mención justamente a las distancias cortas y largas a considerar. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre estos? La mayoría normalizados. Pero bueno, cada fabricante da sus recomendaciones y en función de los ensayos que le hacen al conductor es que nos proporcionan los distintos factores. Algunos de estos por ahí utilizaremos, están en la práctica, pero bueno, los más sencillos, por ejemplo, uno sencillo y que siempre salta a la vista, fíjense acá, factor de corrección por temperatura. A 10 grados, el conductor, si sabemos que va a estar a 10 grados, aguanta un 18% más de su corriente nominal. ¿Sí? Todo este es un factor que va multiplicando a la corriente a la del conductor, a la corriente admisible del conductor. Si es 15, bueno, será un 13 y así va decayendo. Y por ejemplo, llegamos a un número máximo, según el fabricante, de 45 grados, en donde la corriente ya en vez de tener un poquito más, no, al contrario, tiene un 15% menos de la corriente admisible de un conductor. Similar ocurre para lo que es, fíjense, les va dando distintas disposiciones de los cables, ¿sí? Estas son bandejas en donde les va diciendo cómo están puestos los cables, a qué separación. Esta D que ven acá es el diámetro del conductor, ¿sí? Les dice tiene que ir separado. Les está diciendo cómo tiene que ir, a qué distancia tienen que poner la bandeja, y bueno, bajo todas esas consideraciones, uno entra en función de la cantidad de circuitos, que es lo que tienen acá al lado izquierdo, 1, 2, 3, 6, ¿sí? Perdón, la cantidad de bandejas, por en la parte superior, la cantidad de conductores, de cables en paralelos, y bueno, en base a eso van a elegir, por ejemplo, 0,85, que es un factor que va multiplicado la corriente admisible del conductor. O sea, fíjense, lo pongo a 45 grados, tengo 0,85 menos de corriente admisible. Lo pongo con dos cables y en dos bandejas, tengo otro 0,85. Ya le terminé sacando un 30 a la corriente admisible. Y así sigo sumando los distintos factores. ¿Sí? Fíjense que le da todas las distintas formas que tienen de instalar el conductor. ¿Qué va a pasar? Esto, ya les digo, ustedes no se van a poner el cálculo minucioso, pero bueno, el día de mañana cuando les toque estar supervisando este tipo de tareas, bueno, estos son los problemas con los que se encuentran, en donde por qué tienen que, o bien, si pusieron un conductor de 10 milímetros y el conductor se prendió fuego, bueno, por ahí puede haber pasado o un falso contacto en la carga o que estuvo mal dimensionado el conductor, ¿sí? Para las condiciones en las cuales iba a estar instalado. Por lo cual después también se encuentran que ante una carga chiquita, ¿sí? ¿Qué sé yo? 10 o 20 HP, se encuentra con un conductor del doble de sección del que habitualmente uno se lo puede visualizar. Bueno, pasan estas cosas. No es que queda sobredimensionado, hay que sobredimensionarlo para que pueda soportar la forma de instalación. Seleccionar un conductor. Algo sencillo, que esto en realidad ya lo sabemos nosotros, ya lo plantea un ejercicio, una carga X, factor de potencia, distancia, los datos mínimos que necesitamos para empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Para poder empezar a dimensionar un conductor. Después otro punto a considerar es calcular la corriente. En función de la potencia, el factor de potencia, digo bien, calculo la corriente. Y con esta corriente, dependiendo del tipo de instalación,
en una canalización embebida o embutida, como la que se ve en otras casas, selecciona 2183, cable de PVC, de ahí saca los valores de tabla. El primer caso, que es el cálculo o método aproximado, justamente consiste en sacar ese valor de tabla que mencionaba, que era el que se expresa en volt-ampere por kilómetro. ¿Sí? Yo con ese número directamente multiplico en función de la corriente, que la calculo así rápido, la longitud, ya tengo la extensión. ¿Sí? Expresada en volt, ejemplo, conductor de 4 milímetros, casi 14 volts. Una caída de tensión del 6%. ¿Sí? Esto ya les di la forma aproximada. Otro caso, otra forma de verificarlo sería con la expresión estándar. ¿Sí? La estándar es la que les comenté la otra vez, o en la clase anterior. 2 veces, porque el conductor va y vuelve, intermisible, la longitud, resistencia y reactancia en función del factor de potencia. Lo mismo, vamos a entrar a la tabla y sacar el valor de resistencia y de reactancia. Si se fijan acá, para el mismo conductor, resistencia, el valor de reactancia, obviamente es mucho más chiquitito, pero ya si entra en consideración, lo ponemos dentro de la expresión y nos da 13,68. 13,68 contra 13,92. Cálculo estándar contra el cálculo aproximado, estamos los dos en T-volt y andamos muy cerquita, inclusive están los dos en 6%. ¿Qué ocurre? Esto para hacer una rápida y en función del tipo de carga que nosotros consideramos. Claramente, si nosotros vamos a tener que estar calculando 100 cables, y ya es más, dependiendo de las longitudes, no necesariamente hay que ser 100, podriendo ser 50, dependiendo de las longitudes, y yo me pondría ya a hacer un cálculo más finito, porque está bien, acá hablamos de 4 milímetros, cuando empezamos a subir las secciones. Pero bueno, a priori podríamos decir que no vale la pena ponerse a hacer un cálculo estándar, ya que con el aproximado andamos en el mismo orden. Y el cálculo 3, o el cálculo exacto, ¿sí? Lo que se hace es calcular la impedancia del cable, o del conductor, ¿sí? Y su corriente. Los datos siguen saliendo de tabla. Fíjense que este valor, el 5,92 y el 0,3, son los valores de resistencia y reactancia, pasados a ohm en función de la longitud. ¿Sí? Lo que hacemos con el cálculo exacto, fíjense, ya acá les da un valor mayor a los 13 volt, y al margen de eso también les está dando lo que es el desfasaje de tensión, ¿sí? Que produce este delta U. Estas son las 3 formas que tenemos nosotros de calcular la caída de tensión. Salvo que se los pidan expresamente, verificar la caída de tensión por el método exacto, habría que hacer esto que está acá. Pero no hay más que tomar los datos de tabla y hacer el cálculo. Lo más parecido sería a un circuito RL. ¿Sí? Caso contrario, tienen la libertad de hacerlo a través de la expresión aproximada, ¿sí? O la estándar. Digo aproximada porque aproximada, recuerden que únicamente lo van a poder ver en un tipo de conductor, en el otro no. Y también va a entrar en juego el criterio que ustedes adopten, también cómo va a ser evaluado, o que les quede, que elijan una acepción que no sea la adecuada, ¿no? Pero bueno, está la libertad de usarla de 2 formas. ¿Qué más de todo esto? Bueno, nada, hace las verificaciones, concluye que no es muy distinta la caída de tensión de una forma a la otra, y hay una verificación o explicación de la corriente de cortocircuito que no es mucho más de lo que les comenté hoy.
Por lo pronto eso es lo que hay de cable, chicos.